Muchas gracias, Maggie, muchas gracias, Pablo. Efectivamente, estamos acá. La emoción a flor de piel, no solo de nosotros, de toda la gente que está acá en el aeropuerto, porque Luis y su familia ya está en Uruguay, ya está acá con nosotros. En un ratito va a estar llegando al parque. Y bueno, primero, bienvenido. En nombre de Nacional, en nombre de Uruguay, bienvenido a casa. Bueno, muchísimas gracias. Lo lindo de volver acá es volver al país, a disfrutar el cariño de la gente. Y bueno, tanto los hinchas de Nacional como de todos los equipos, creo que uno está recibiendo ese cariño que siendo jugador de la selección es agradable. Luis, te quiero preguntar, estos últimos 20 días desde aquella declaración de Nacional no me llamó hasta hoy, fue una montaña rusa emocional acá en Uruguay, en el mundo, trending topic. Vos Luis, ¿cómo te informabas? ¿Tenías un rato de celular? ¿Le preguntabas a Sofía? ¿Tenía gente que te iba contando? Bueno, la verdad que fueron días muy intensos, digamos, porque claro, uno hace un comentario el cual tampoco se piensa que iba a ser así tan grande, que se iba a armar todo lo que se armó y bueno, todo eso conlleva a que el cariño, el deseo de la gente te haga tomar una decisión tan importante como es de volver a jugar acá, de volver a tu país. Para mí siempre fue importante la familia y que ellos sean los primeros respaldándome de esta oportunidad. Es increíble para mí de que mis hijos puedan ver toda esta posibilidad, lo lindo que es nuestro país, no tiene precio. Y después, sí, uno no es ajeno a todo lo que se dice, a lo que se habla, tenés amigos, compañeros, familia que te va informando, pero tratando de estar alejado, pero siempre sabiendo todo lo que venía generando toda esa movida. Antes de ir a la familia, nombrabas ahora amigos, referentes. De los miles y miles de posteos, de tweets, de eso, ¿alguno te llamó la atención? ¿Alguno dijiste, mirá lo que dijo fulano, lo que dijo mengano? Sí, te llama la atención, ¿no? Que jugadores como el Chino, que lo hagan público, digamos. Bueno, Forlán también, que dijo Diego también, en su momento. El Loco se pronunció también. Son amigos, compañeros, del cual internamente, privado, me dicen todo, pero salir es diferente y eso hace que tenga una repercusión, pero tengo mensaje, el que más me llamó la atención, lo voy a contar acá, dale. Del Chino, porque yo fui en marzo, el Chino fue a la inauguración del complejo mío, de la atención y todo eso, y estuvimos hablando, le digo, cuando volviste a Uruguay, etcétera, esto, la familia, y agarra y me dice, no, muy complicado, pero después los niños se quisieron quedar y terminé feliz en Nacional, etcétera. Es difícil volver a Uruguay a jugar, ¿no, Chino? Y agarra y me dice, sí, muy complicado, no vuelva Luis, me decía, ¿viste? Cuando empieza toda la movida, veo un audio del Chino, Recoba. Digo, un audio del Chino, digo, ya empezó todo, ¿viste? Y agarro y los primeros segundos era, hola Luis, ¿cómo estás? No sé qué. Me dice, me acuerdo que lo hablábamos hace un tiempito, ¿viste? Que te dije de que no... Sí. De que no viniera, y agarra y me dice, pero no es mala, me dice. Se dio vuelta. Se dio vuelta, 3 meses adelante se dio vuelta. Y después esa gente, de esos jugadores que vivieron lo que es el fútbol uruguayo, terminando acá, eso te hace también, es decir, fueron referentes para mí, él, el Loco, el Diego, Forlán, Rubén, etcétera, fueron referentes para mí, Francesco, y todos jugadores que yo los vi y que te digan esas cosas te lleva. Por eso yo declaré cuando dije lo de Enzo, que me llamaba constantemente y era un ídolo para mí. Yo dije, una entrevista cuando tenía 9 años en un diario, dije, ¿cuál era tu sueño? Dije, jugar como Francescoli y jugar en Nacional. Y que te escriba Enzo en ese momento. Seguro. Fue muy lindo. Seguro. Y cuando le comentás, no sé, pienso en lo Messi, pero también tus amigos del Barça, eso, cuando les decís, tomé la decisión, vuelvo a Uruguay, vuelvo a Nacional para prepararme para el Mundial, ¿qué te dijeron? Leo, en este caso, me deseó todo lo mejor, me dice, vas a estar con la familia, vas a estar cerca de los tuyos, volvés a tu país. No era algo de lo que vos planteabas de acá hace un tiempo, pero el destino está escrito, dice él, y la verdad que amigos como él y otros compañeros que me han escrito felicitándome, que se alegran que vuelva a mi país, viniendo del nivel que venía del Atlético Madrid, creo que eso es un plus para el fútbol uruguayo y hay que tenerlo en cuenta también. Luis, ¿vos te das cuenta de que tu decisión
es como trasciende el fútbol, trasciende incluso a los que somos hinchas de Nacional, es como una decisión con el Uruguay, con conseguir también una pasión, con que no todo es cuestiones de contratos. Y ¿Vos tomás dimensión de que hay como un mensaje atrás de tu decisión que trasciende lo futbolístico? Creo que estaba claro que después que terminaba contrato en el Atlético, yo priorizaba jugar en Europa para la preparación del Mundial. En ningún momento prioricé lo económico porque si no ya estaba en otro país y lo que priorizaba era tal vez era jugar, capaz que necesitaba cariño y creo que Nacional las últimas semanas, siempre me lo daba Nacional y Uruguay, pero las últimas semanas me ha dado demasiado cariño y te hace pensarlo, decir, capaz que necesitas jugar, necesitas ritmo, pero necesitas cariño para llegar en lo emocional y en lo futbolístico bien al Mundial. Y eso te conlleva de tomar una decisión del cual es difícil, pero tanto cariño, como lo dije en el video, hace que sea fácil, ¿viste? Y eso para mí tiene que tener cierta dimensión, lo que genera la vuelta a tu país, pero también es un paso, creo que tenemos que tener en cuenta los referentes de la selección que venimos a jugar a Nacional o pueden venir jugadores a Peñarol, pero que sea cordial, que uno sigue siendo jugador de la selección y hay que tratar de disfrutar esta etapa que vine acá a Nacional. Excelente. Ese video que se volvió viral al minuto, lo estábamos esperando cientos de miles. ¿Te costó mucho hacerlo? ¿Salió de una así? ¿Hubo varios ensayos? ¿Cómo fue? Ya sabía que de la forma que lo iba a hacer, ya lo había preparado. Sí, no sé cuántas tomas habré hecho, ¿no? Porque no te querías equivocar, no querías dar a entender algo porque no era oficial todavía y tenías que ser precavido de algunas frases que las puedan malinterpretar, ¿viste? Si yo decía nos vemos o tipo los espero la próxima semana o cosas así, iba a decir, ya está firmado, ¿no? Y son detalles que había que terminar de arreglar, que no era oficial, pero también el club lo entendió. Les dije que era yo el que quería dar el mensaje porque se había dicho muchas cosas. Un día que estaba aterrizando, otro día que había salido a Barcelona, que había parado en Brasil, esto y lo otro. Claro, y mucha gente quería tener la noticia, la primicia, y yo le había dicho al club que el día que dijera algo, la noticia la iba a dar yo y no la iba a dar ningún periodista, nada, porque creo que la gente necesitaba un mensaje mío y yo necesitaba agradecerle todo lo que habían hecho por mí y por mi familia. ¿Hay un momento que vos digas, se me fue completamente, en esto que los hinchas se apropian de tu declaración y Nacional, el presidente va a España? ¿Hay un momento donde dijiste, se me fue de las manos esto, ver... Pero cuando hay algo, cuando... Sí, bueno, en el momento que empiezan la campaña, ¿no? El hashtag y la foto. Y la foto y no sé qué. Y yo en ese momento me hubiese gustado agradecer a la gente todo lo que estaba haciendo. Pero claro, si yo agradezco... Ya se quiso decir... Está agradeciendo solamente y no esto, no lo otro. Por eso me mantuve callado, entrenando y bueno, esperando tomar la decisión. Pero sí hubo un momento que me sobrepuso la situación. El día que va el presidente... Yo estaba en plena mudanza en Madrid y claro, llevábamos 2 días sin dormir con mi mujer con la mudanza porque uno es ser humano y también es marido, es padre de familia y estábamos haciendo la mudanza, estaba cansado, agotado y claro, ya que el presidente está ahí, no puedo no atender. Y bueno, seguro. Le digo, me tomo un ratito de descanso y después sigo. Bueno, hablamos con el presidente y bueno, también hubieron días medios conflictivos de que se decía una cosa, se decía otra, pero siempre con la cabeza tranquila de que sabía que tenía que tomar una decisión adecuada. Y ya pasó y ya estás acá y quiero la familia, porque vos sos muy de tus raíces, Sofía también, tus raíces con el Uruguay, tus raíces con Nacional, pero tanto Delfina, Benjamín, Lautaro, conocen Uruguay porque es la tierra de sus padres, pero una semana, 5 días, nacieron los 3 afuera del país y ahora están acá. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue para ustedes como padre, madre, contarle a sus hijos, vamos a la tierra donde nacimos? La verdad que después de la decisión final y de explicarles a ellos, yo sé que hay muchos niños en Uruguay, en cualquier parte del mundo, hincha de Nacional, de Peñarol, del que sea, que estarán felices de que yo vuelva acá a Uruguay, pero la felicidad que tienen ellos no tiene nombre. Contame, ¿qué fue lo primero que te dijeron?
Eh, Delfín, bueno, hubo un día que yo me había ido a entrenar y me lo llevé conmigo. Y claro, a mí me habían llegado videos de gente, me habían pasado videos de que estaban haciendo campaña y todo, y el Lucho y de la gente, y los videos que salían todos lados. Claro, se quedaron con mi teléfono y subimos al auto. Y cuando subimos, Delphi me dice, papá, ¿dónde vamos a ir a vivir cuando te retires? Le digo, no sé, hija, le digo, vamos a ver todavía. Le digo, me dice, porque a mí me gustaría ir a Uruguay. Le digo, ¿por qué a Uruguay? Vimos tu video recién, me dice. Dice, nos encantó, dice, queremos ir para allá. Claro, imagínate yo subido al auto recién de entrenar y que me digan eso los dos, porque estaban los dos. Y queremos ir, y viste cómo te quiere la gente y todo eso. Y claro, y ahí es como digo, no tengo otra salida de que hacerlo feliz a ellos. Yo por la felicidad de ellos. Y bueno, y el día que se lo vamos a decir, agarramos a los dos, pues chiquito es chiquito. Claro, Lautaro no. Pero llegamos acá recién en el avión, y quiero la camiseta nacional, quiero la camiseta nacional, y acá llegó y se puso la camiseta y ahora anda con la camiseta, pues le gusta el fútbol. Pero cuando Delfín y Benjamín, Delphi y Benja le dijimos, querían llorar de alegría, pero también se contuvieron y se fueron corriendo a contarle a los amigos, volvemos a nuestro país, volvemos a vivir a Uruguay, no sé. ¿Y ustedes, vos ahí con Sofía, se aflojaron, se emocionaron? Y para nosotros es una tranquilidad que ellos se sintieran así de felices, tienen a sus primos acá, a sus tíos, y siempre ellos decían que querían vivir en Uruguay. Nosotros decimos, usted no sabe lo que es vivir en Uruguay, ustedes van de vacaciones a Uruguay, van a disfrutar. Dice, no, pero queremos vivir en Uruguay. Bueno, ahora disfrutar esta etapa, para mí la tranquilidad, que ellos van a estar bien arropados, es una tranquilidad inmensa para mí. Además, Delphi llega y ya tiene cumpleaños, cumple la semana que viene. Cumple la semana que viene, tiene el cumpleaños, ya está intentando hacer sus amistades que tenía acá cuando venía. ¿Van a ir a clase? ¿Van a retomar clases? Empiezan el colegio, sí, ahora el lunes, martes creo que empiezan el colegio porque el periodo europeo que van a ir es ese. Y el Benja también ya juega con el padre. Sí, juega al fútbol, le encanta y es lo que le dije, qué lindo verte jugar en esas canchas que papá se crió, ¿no? Porque él estaba acostumbrado a otra cosa, ya en sintético todo el tiempo, y acá el de ir a la de tierra y todo eso a mí me gusta verlo, va a ser difícil, complicado, pero bueno, tratar de que disfruten esa etapa. Luis, esta capacidad que tenés vos de, a pesar de todo el éxito, de todo lo que es tu historia de vida y sacrificio, nunca perder ese vínculo con la raíz, ¿no? Esto que decís, quiero que mi hijo juegue en la cancha que yo jugué. ¿Por qué tenés esa capacidad de nunca perder esa dimensión, ¿no? De saber de dónde vino, nunca olvidar eso, pero también disfrutar el éxito? Es lo que le digo a ellos constantemente. Hoy en día ya no, pues tan grande, pero cuando eran chicos me decían, papá, me apretan estos campeones. Con esos campeones papá iba al colegio, iba hasta el shopping, hacía los mandados, hacía todo con un par de campeones. Iba a entrenar. Digo, valoren eso que tiene un par de campeones, y ahí ellos como que van entendiendo. Y a mí me gusta que disfruten cuando vienen acá, que vean todo, porque están acostumbrados a otra cosa ya. Y venir acá y que a ellos les guste, eso para un padre que vea dónde se crió, que ahora Benja vaya a jugar a los barrios que papá jugó, a todos esos lados, que Delphi esté con amigos, viste, eso para mí no tienen una tranquilidad inmensa para mí. Más allá de tu exitosa historia como jugador de fútbol, la historia de amor tuya con Sofía también es una película en sí mismo, ¿no? Cómo la vas a buscar del Ajax, Barcelona. Quiero concentrarme un segundo en ustedes como matrimonio. ¿Cómo fue en estos días el vínculo con ella? ¿En qué momento toman la decisión? ¿Qué te decía ella? ¿Cómo fue ese contrapunto? Bueno, primero el de que vemos las imágenes de Nacional y el primer gol que yo hago en Nacional, que ella estaba ahí en la tribuna, eso no nos olvidamos jamás, y que se repita esa imagen es increíble. Eso demuestra de que... 17 años pasaron ya. Sí, y va a ser 20 años que estamos de novio. Imagínate lo que es para nosotros y los que nos valoramos y los que nos conocemos. Y ella sabía que para mí podía ser un paso importante, pero ella desde un principio me lo dijo, me dice, donde vos decías, nosotros te vamos a acompañar, vamos a estar felices de la vida. Que vos dijiste en algún momento que no volverías a Uruguay o que te gustaría... Sí, bueno, pero a veces cambian las situaciones, cambian las opiniones, los sentimientos, y es una decisión que ella me apoyó, me dijo, mirá todo el cariño que te están demostrando en Uruguay, mirá lo que la gente... Dice, si tenés que dar el paso, dalo con firmeza, te vas a ir a preparar bien para el Mundial, no le tengas miedo a nada. Y pasamos días complicados, porque fueron días complicados, de tristeza, de
de que no sabíamos qué hacer y pasamos momentos difíciles, pero desde que tomamos la decisión estamos felices, encantados de la vida y con ganas de afrontar este desafío lindo que viene. Porque además es una decisión familiar que a la familia la apoya y lo quiere, una decisión para los que somos hincha de Nacional y una decisión para preparar el Mundial y la selección uruguaya. O sea, ahora que estamos acá, que ya pasó todo, es como que cierra por todos lados. Cierra por todo porque era lo que yo decía. Imagínate, yo me voy, un ejemplo, ¿no? Que habían ofertas de impresionante de precio, del cual yo digo, sí, yo me voy a Turquía o a no sé dónde o a otros lados. Digo, yo me voy y me preparo el Mundial 3 meses. Pero digo, ¿y mi familia qué? Digo, ¿cómo hago para que ellos vivan ahí que no están acostumbrados, esto, lo otro? Y si vamos para otro lado, también, sí, estarán contentos, pero capaz que extrañarán, pues están lejos de la familia. Después pongo la balanza y digo, ahí en Uruguay está su hermana, está su cuñado, están sus sobrinos, tiene sus mejores amigas, están todas acá, que fueron, casi todas tienen niños desde hace poco de niños, los niños van a estar arropados. Qué mejor que para mí la tranquilidad de la familia, ¿no? Y después, bueno, en el fútbol te puede ir bien, te puede ir mal, pero sí estoy convencido de que di el paso correcto para venir al club correcto, al país correcto, para prepararme para el Mundial y estar bien con la selección de mi país. Luis, te voy a hacer la última para cerrar porque ya tenemos que volver al parque, ya está la caravana, está el país esperándote afuera, pero cuando uno juega en las grandes ligas, como es tu caso, ¿no? Vos, no sé, Atlético, Manchester, son como todos pares, ¿no? Vos ahora vas a jugar y probablemente el que te marque en el primer córner te va a decir, dame la camiseta, vas a ser un referente para él, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión de saber que vas a jugar contra equipos donde también sos el referente de los rivales, sos ejemplo de los rivales, se formaron viéndote, Sudáfrica, todo? ¿Cómo es eso para vos? No, creo que adentro de la cancha ahí en los 90 minutos ninguno me va a tratar como que si yo fuera un ídolo, un referente. Me van a tratar como un rival más y es como yo lo voy a tratar a ellos porque el uruguayo tiene el ADN competitivo, eso que no te lleva. Sí, en algún momento algunos seguramente, me pasa en Europa también, que te pidan la camiseta entre medio del partido. ¿Te van a pedir? Y después van y te pegan una patada. Depende del día cómo te agarres, le decís, no te la doy nada, depende te la doy. Pero lo lindo de volver acá es a vivir eso. El rifirrafe va a haber como lo hay en todas partes del mundo. Lo que sí estaría bueno es de erradicar la violencia de las hinchadas, ¿no? Que estaría bueno que aparte de que uno viene a Nacional, que la gente de Peñarol, que somos un ejemplo, digamos, hoy en día, que va a haber mucha gente mirando el fútbol uruguayo, que tratemos de solventar esa violencia que se vive muchas veces entre hinchadas, entre insultos, tratemos de erradicarla, que es importante para nuestro fútbol, que hoy tenemos la posibilidad de que humildemente vengo acá, pero con que van a haber muchos ojos y si somos un ejemplo podemos seguir creciendo a nivel del fútbol. Muchas gracias, Luis. Dale, por favor. Gracias. Dale, por favor. Un placer, un placer. Maggie, Pablo, seguimos con ustedes. Un placer haber charlado con Luis y la verdad que en nombre de todos los compatriotas un agradecimiento inmenso a la decisión que tomó.